El derecho como ciencia está compuesto por diversas disciplinas. Mi nombre es Pedro Jurado y a continuación presentaré las disciplinas jurídicas especiales. Dentro de estas disciplinas jurídicas especiales nos encontramos con tres tipos de derecho: el derecho público, el derecho privado y el derecho social, los cuales iremos desarrollando uno por uno y viendo cada una de sus ramas para entender cuál es la función y cuáles son las similitudes que tienen. En cuanto al derecho público, es el conjunto de normas que regula las relaciones y funciones del Estado y las relaciones de éste con los particulares. El derecho público es el derecho en el que se entiende que lo que no está permitido está prohibido. Esto se puede ver en los diversos códigos o normas que se establecen para cada una de las ramas que veremos a continuación, las cuales son derecho constitucional, administrativo, procesal, penal, derecho fiscal y derecho internacional público. El derecho constitucional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las estructuras del Estado, las formas de gobierno, las funciones de sus diversos órganos, las relaciones de los mismos entre sí y con los particulares. Como tenemos conocimiento, esto está establecido dentro de la Constitución del Ecuador de 2008, la cual es la fuente primaria del derecho constitucional. Por otra parte, como su fuente secundaria, encontramos la jurisprudencia. Su importancia se debe al hecho de que limita el poder, garantiza derechos y libertades. La Constitución tiene supremacía en frente al resto de normas jurídicas, por lo tanto, ninguna de estas puede llegar a estar en contra de la misma. Esto está establecido dentro de la pirámide de Kelsen que se encuentra en la propia Constitución. El derecho constitucional tiene como objeto establecer las formas de estructura del Estado. Ahora bien, el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y funcionamiento del poder ejecutivo, de los servicios públicos y en general, principalmente del ejercicio de la tarea administrativa. Regula las actividades estatales y también de los entes que no son estatales, los cuales actúan en ejercicio de función administrativa. Tiene principios básicos al igual que demás derechos públicos. Estos son, que es organizacional, regula cada estructura propia de organización, es interno, es dinámico, sujeto a transformaciones. El derecho procesal. Este es el conjunto de reglas que regulan la aplicación de los procedimientos que deben seguir las partes ante un juzgado o tribunal con el fin de esclarecer una situación jurídica que suscite. Por lo tanto, los demás derechos por los cuales se lleven a un juzgado tienen que remitirse al derecho procesal para seguir el debido procedimiento. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que tienen como fin establecer las penas en relación con las conductas que han sido consideradas como delito. Para que exista una pena o exista un delito, tiene que existir la ley. Por lo tanto, no hay pena ni ley sin delito. El derecho penal subjetivo es el derecho a castigar a través de penas o medidas de seguridad. Las normas jurídicas son establecidas por el Estado, de tal manera que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad a tomar. El derecho fiscal, o también conocido como derecho tributario, es un conjunto de normas que estudia los derechos, impuestos y contribución que deben aportar las personas físicas y morales integrantes de un Estado, para la satisfacción de las necesidades del propio Estado y de sus ciudadanos, teniendo en cuenta que el derecho fiscal es el que establece qué tipos de impuestos se establecerá a cada tipo de persona, y para esto existe un estricto seguimiento, ya sean personas físicas, morales o dependiendo también de condiciones de ingresos económicos. Dentro de este debemos destacar tres términos importantes. El primero, impuesto, el cual es un cobro de un valor el cual no tiene posibilidad de reembolso. Tasa es un cobro por actividades como la recolección de basura. Y una contribución especial se da por actos como la pavimentación de las calles, el cual se lo determina contribución especial de mejoras. Por último, dentro del derecho público nos encontramos con el derecho internacional público, que está compuesto por las normas jurídicas que tienen como función el regular las relaciones entre los estados como miembros de una comunidad internacional, así como el funcionamiento de los organismos internacionales. Establece derechos y deberes de los sujetos de la comunidad internacional, derechos humanos y la paz universal. Su objetivo es la regulación de las relaciones entre los estados como sujetos de derecho internacional
y regular la competencia de los organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas o la OTAN. Estas organizaciones internacionales comparten fines y se encuentran dentro de los sujetos del derecho internacional, siendo los estados sujetos primarios y los organismos internacionales los sujetos secundarios. Dentro de este derecho internacional público nos remitimos a ciertos organismos internacionales para objetivos como la paz universal o los derechos humanos, teniendo en cuenta como fuente principal a la Organización de las Naciones Unidas. Como segunda rama de las disciplinas jurídicas especiales, nos encontramos con el derecho privado. Este es el conjunto de normas que regula las relaciones entre los particulares, donde prevalece la autonomía de la voluntad, por lo que se entiende dentro de este derecho que lo que no está prohibido está permitido, y esto es determinado en base a cada uno de los cuerpos normativos que rigen el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y disposiciones que regulan las relaciones de los particulares en lo referente a su persona, cosas, sucesiones, obligaciones y contratos. Este derecho es el derecho principal respecto a la rama del derecho privado. Este derecho se encuentra establecido en el Código Civil ecuatoriano con 4 libros que abarcan tanto el espectro de personas, cosas, sucesiones, obligaciones y contratos, siendo amplio y de gran importancia dentro de la sociedad. El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones de los particulares cuando estos ejecutan un acto de comercio. Los sujetos de este derecho son el consumidor y el comerciante. Sabiendo que el objetivo del derecho mercantil es la obtención de lucro, este se encuentra con el objetivo de regular lo mismo para que no existan ningún tipo de perjuicios, estafas o demás que impidan un comercio justo. Por último, nos encontramos con el derecho internacional privado dentro de la rama del derecho privado. Estas son las normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares de diversos países o de sus bienes cuando estos, siendo nacionales de un Estado, se encuentran en territorio de otro país, así como la condición jurídica de los extranjeros y el derecho de nacionalidad. Este derecho se ejecuta entre ciudadanos. Es un derecho positivo que contiene un elemento particular, el cual es el término extranjero, dentro de su relación. Cada país dicta normas propias del derecho internacional privado, lo que puede llevar a que existan conflictos entre ellos. En el caso de Ecuador, son determinadas por el mismo y en la Constitución se pueden observar ciertos principios del derecho internacional privado, tales como la reciprocidad. Como última rama de las disciplinas jurídicas especiales nos encontramos con el derecho social. Este es el conjunto de normas jurídicas que resultan de una nueva concepción del ser humano con respecto al del derecho. Pretende regular equitativamente y equilibradamente las relaciones que se dan entre el Estado y los particulares. Se refiere principalmente a los más débiles y desprotegidos, con el objetivo de evitar la discriminación de ciertas clases sociales y buscando alcanzar la paz social. Encontramos a los derechos de interés colectivo como la educación y la salud. Sus ramas son derecho laboral, agrario, derecho de la seguridad social y derecho económico. El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patrones y trabajadores. Es un derecho mixto, es decir, una mezcla entre el derecho público y privado. Este conjunto de leyes aborda aspectos fundamentales de la relación laboral. Por ejemplo, que el trabajador deba realizar una labor remunerada y voluntaria, los límites de una jornada laboral, la protección de su salud o las prestaciones sociales que le corresponden en situaciones como la baja médica o el despido. El derecho agrario es el conjunto de normas que rigen la solución de los problemas derivados del reparto e inafectabilidad de tierras y aguas, y, además, de la dotación de tierras a los núcleos de población. Se encuentra en la Ley de Tierras Rústicas. Principalmente, este derecho regula las relaciones que surgen entre las personas involucradas en la producción agropecuaria. En este sentido, propone normas jurídicas y legales para la explotación del suelo de manera responsable. El derecho a la seguridad social es el conjunto de normas, principios e instituciones jurídicas que se proponen la protección del ser humano frente a cualquier riesgo que ponga en peligro su estabilidad psicológica y económica, además de su salud.
Dentro de nuestro país encontramos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, la cual es una entidad que tiene organización y funcionamiento fundamentado en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, eficacia, suficiencia y subsidiariedad. Por último, dentro del derecho social, nos encontramos con el derecho económico. Es el conjunto de normas jurídicas que rigen la cooperación humana en las actividades de creación, distribución y consumo de la riqueza generada por un sistema económico. Se encuentra estrictamente vinculado a las relaciones económicas internacionales, así como las normas del derecho internacional privado y público para preestablecer derechos y eliminar vulneraciones. Esto es todo en cuanto a las disciplinas jurídicas especiales. Es un tema muy importante a tratar por la relación que tiene con los seres activos dentro de la sociedad, debido a que nos relacionamos con cada una de estas ramas al actuar a diario vivir. Es importante tomar en cuenta para saber cómo podemos relacionarnos y sacar provecho del mismo. Muchas gracias.